Buenas tardes muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver las dudas que tengan sobre el método de RunGecuta y el método, método de multipasos, correcto. Y también vamos a ver la programación. Si quieren vamos a ir viendo más o menos la programación y ahí tal vez se van aclarando algunas dudas que tengan y luego vemos las dudas de las presentaciones. El método de RunGecuta técnicamente es una formulita, ¿okay? Nada más que va a tener ciertos pasos intermedios. Los más usuales es el de RunGecuta2, que es este que está por acá. Al final de cuentas es algo parecido a lo que teníamos del método de Euler, nada más que tenemos ciertos valores. En este caso K1 es esta evaluación, K2 es esta otra evaluación, y el YK más 1 sería esta fórmula, YK más H por, F, por K2. A nivel de programarlo, pues técnicamente es escribir estas tres fórmulas. Lo que sí hay que tener cuidado es que le vamos a ingresar cómo y por qué. Por otro lado, el método de RunGecuta3 es técnicamente lo mismo, lo único es que se añade un K3, una fórmula más. Y la parte a la que se le suma el YK para que nos dé YK más 1 es un poco distinta, pero al final de cuentas, recalco es una simple y llana fórmula. Igual el RunGecuta4. ¿Okay? Por ejemplo, entonces, en RunGecuta2, siempre tomé el mismo modelo que estábamos utilizando, por lo menos en lo que íbamos a evaluar para la parte de integración. Con la excepción de que ahora tenemos que meterle, bueno, en la parte de hoy le había que meterle un y sub 0, que era el valor inicial. N va a ser el valor que debemos cambiar aquí para que nos dé exactamente el H. En algunos de los ejemplos de la presentación nos decían el H directamente, entonces en ese caso habría que modificar el N que uno tiene para que este valor nos dé de forma correcta, pero eso lo vamos a ir viendo en la marcha. Bien, la hora de partir el intervalo técnicamente es lo mismo que antes, nada más que ahora tenemos el valor inicial y aparte inicializamos la variable K1 y K2 en 0. Recuerden que para el RunGecuta2 que se me hizo, voy a cerrar todo esto. Para RunGecuta2 tenemos esta fórmula, el K1, K2, etc. Muy bien. El K1 era f de tk, yk. Aquí siempre hay que tener cuidado de que las cosas empiezan en 1 y no en 0, ¿verdad? Los vectores. El K2 era exactamente la formulita que teníamos por allá. Voy a ponerlos así. Entonces vean que es exactamente este, el K2. Profe, permiso. Ajá. Esa variable t que tiene t0, dos puntos h, dos puntos t, ¿qué es lo que hacía? Ese es el intervalo, por ejemplo. Voy a pasar por acá. Lo que me hace generar estos valores. Recuerde que esos valores los necesito. Uno siempre está ubicado en un cierto intervalo, tiene que llegar hasta cierta aproximación, o sea, hasta cierto valor de t o de x. Entonces lo que me hace es escribirlo. Por ejemplo, en este caso que h es igual a 0.3 y queremos llegar hasta t igual a 0.6, entonces necesito dividir el intervalo. ¿Okay? Se divide de esta manera. Eso es lo que hace esta cosa de acá. Eso también lo hacíamos en las integrales y dividíamos el intervalo de forma uniforme. ¿Okay? Ok, gracias. Y por ejemplo, en este caso, vamos a ver, creo que la función que le está aplicando esto era esta. A ver. Correcto, en este ejemplo. Profe, ¿Sí? perdón, o sea, usted dijo que si el H no lo dan, lo que hay que modificar es el N, es que eso no lo entendí muy Sí, bien. ya casi hago un ejemplo sobre eso, ¿está bien? Ok, Nada más, profe. voy a terminar de explicar un poquillo el código y entramos al ejemplo. Y en el ejemplo vamos a ver a lo que me refiero con modificar ese valor. Es que aquí pudimos haber omitido el valor de n y decir quién es h.
Pero bueno, yo no procedí de esa manera, sino que siempre dije que este n es el que representa, por lo que uno divide la diferencia del intervalo para escoger el h. Por ejemplo, bueno, nada más aquí para terminar, esta es ya la última fórmula de Ron-Hecuta. Ven que debe ir en orden dentro del for y ahí va corriendo la cosa. Ahora, ¿a qué me refería con eso del h? Vamos a hacer este ejemplo con Ron-Hecuta 2. Lo primero que hago es pues correr los parámetros. Entonces, ya tengo el f, correr estos. En este caso, el t mayor es 1, el n, que es lo que les estoy diciendo. Vean que h es 0.3. Pero yo quiero saber quién debería ser n más bien, porque n es el que tengo que meter en mi función. Pero h era igual a t menos t0 dividido entre n. Y la diferencia de este intervalo me da 1. O sea, esto me quedaría 1 entre n. Por lo tanto, como yo lo que debo ingresar es el n y no el h, con respecto a como yo hice la parte programada, alguien puede haber decidido poner el h, entonces las primeras partes tiene que omitirlas, pero luego tiene que generar los valores de t. En mi caso particular, yo aproveché lo que ya había hecho. Entonces despejo de acá, pero eso sí lo tengo que hacer a mano. 0.3 es igual a 1 entre n. Entonces, n debería ser 1 entre 0.3, que es 10 tercios. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Disculpe, es que yo de hecho tenía duda exactamente con eso. O sea, ya más como, no era programando, era como más en la parte teórica, porque ahí sí, el n le está dando 10 tercios. ¿Eso qué significaría? O sea, cuando uno está haciendo normal, el n, por ejemplo, en un ROM ejecuta 4, uno diría que n es 3, o estoy equivocado. No. Ahí el n no, por así decirlo, no viene al caso. O sea, no, el n sería 10 tercios. Eso sería todo. Es que recuerde una cosa. Cuando nosotros generábamos el h era lo que hacía era tomar el intervalo y dividirlo en una cantidad igual de pedazos. El problema con este h ya dado es que no divide este intervalo en pedazos uniformes hasta cierto punto, porque, por ejemplo, si usted suma 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, no llega a 1, se pasa o está antes. Entonces no vamos a superar todo el intervalo, digamos, no vamos a llegar de 0 hasta 1 precisamente, sino que quedamos en medio, quedaría 0, 0.3 y 0.6. En este caso del ejemplo, uno ya ahí para, porque eso es lo que me están pidiendo. Después estaría 0.9 y 1.2, creo. Pero vean que para hacer la de 1 no podríamos elegir h igual a 0.3 para hacer la aproximación. Tendríamos que elegir lo distinto. Entonces eso depende de lo que me pidan en el ejemplo. En este caso particular, como yo estoy queriendo hacer este ejemplo con la parte programada, entonces yo debo elegir el n de tal forma que el h que me está dando ahí adentro sea 0.3. Y eso es lo que estoy haciendo, por eso hice este despeje. No sé si me voy a entender. Ok, sí, y en ese caso, digamos, si no me hubiesen dado el H, o sea, sé que lo que usted está haciendo es porque le están dando el H, pero si no me lo hubiesen dado, es que ahí se me robó un toque en No la le parte hubieran dado teórica. el h, le tienen ¿Cómo se calcularía el H? le tienen que dar el n, que es la cantidad. Ah, ok. Ah, ok, ok. Si Ya, una de dos, listo, o me listo. dan el h o me dan el n. Que en Ujú. este caso, si me dan el n sí debería ser entero. Por ejemplo, n igual Y, 4 o algo así. y yo a partir de, si me están diciendo, por ejemplo, el método, yo no hay una relación, por ejemplo, que sea ROM ejecuta 4, yo no puedo relacionar que n es, no sé, 4 No, menos 1, no, 4, no, no. puede ser cualquier valor. Ah, ok, ok, gracias. Ok, muy bien. Ok, entonces, digamos, a nivel programado, para recrear este ejemplo, así digamos, más o menos parecido aquí,
Otra vez, como me están dando el H, yo necesito el N, porque así es como yo programé esto. Como les digo, alguien pudo haber programado esto con el H más bien en vez del N. Yo lo puse con el N para seguir el mismo formato de lo que hemos venido trabajando. Y el H tampoco lo modifiqué, lo dejé igualito. ¿Okay? Perdón, ¿Sí? si ahí se pusiera H en vez de N, no habría que cambiar nada más en el código, ¿verdad? Porque no se ocupa el N más adelante, ¿o sí? Déjame ver. Creo que no. Creo que no cambia nada. El único problema del H es que, por ejemplo, o sea, uno siempre, no hay almuerzo gratis, dicen los economistas. Si usted pone aquí el H y más bien le dicen para n igual 4, entonces usted a mano va a tener que calcular el H. ¿Me explico? Entonces, pues ahí no hay nada, digamos. O sea, si lo único que usted tiene en el ejemplo es el n, entonces si usted tiene que digitar H aquí, entonces va a tener que sacar el H a mano para meterlo acá. En mi caso, más bien, yo tengo que digitar el n en vez del H. Okay. Entonces, como le digo, siempre hay que pagar el precio en algún momento. Ok, pero Ok. Muy bien. Entonces, vamos a... Entonces, el n me dio 10 tercios y el y0 era 0. Muy bien. Y creo que no me hace falta gente, entonces vamos a correrlo. Va a ser un poco más grande. Otra cosa importante es que esté en su forma normal, que esté despejado, ¿verdad? Si no está en su forma normal, tenemos que despejarlo. Ok, con ROM ejecuta 2, estas son las aproximaciones que me está dando. Vamos a ver si por lo menos se acercan un poco a las de ROM ejecuta 4. Da 0.5, es más o menos cerca. Luego el 0.8847 es este, se acerca un poquillo. Y bueno, aquí continué porque vean que cuando yo generé el H y el intervalo, yo generaba todo desde 0.1 hasta el más cercano a 1, que en este caso era 0.9. Por eso me tiran más aproximaciones, pero al final no importa. Mejor que sobre y no que falte, digámoslo así. Para este ejemplo particular uno pararía aquí. ¿Okay? Pero este sí es más difícil de programar para que le quede exactamente lo que le están pidiendo aquí en el ejemplo. ¿Okay? Pero bueno, aquí está. Ahorita vamos a verlo con ROM ejecuta 4 y vamos a ver que nos dan exactamente esos valores para hacerlo con este que está aquí. ¿Okay? Muy bien. Ahora. Perdón, porque es ¿Sí? que están dando esos errores, es porque estamos usando ROM ejecuta 2 para aproximar uno de ROM ejecuta 4. ¿Cómo es? Sí, es que este ejemplo es de ROM ejecuta 4. Pero yo estoy utilizando ROM ejecuta 2, entonces no nos va a dar igual. Ah, ok. Porque en ROM ejecuta 2 solo calculamos un K1 y un K2, y no necesariamente iguales a estos. K3 y K4 no están, entonces no nos da la misma, nos da una cosa parecida. Por ejemplo, si nos vamos a ROM ejecuta 4, que es una fórmula más grande nada más, entonces esto es exactamente igual. Nada más que declaro K1 hasta K4, que creo que hasta las puedo omitir, yo es que siempre las declaro. Y ponemos las fórmulas que vienen ahí en ROM ejecuta 4, ¿okay? Donde este es H sextos, K1, todo este rollo, y lo corremos. ROM ejecuta 4. Entonces nos debería dar los valores iguales, véalo aquí. El primero me da 0.5007, el segundo me da 0.8847. Y ahí paramos, porque en realidad lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio era la aproximación hasta t igual 0.6. La aproximación de 0.6 es esta. ¿Okay? Mi programa siguió por la forma en que lo programé, valga la redundancia. ¿Okay? Porque aquí hago todos los puntos de que vaya sumándole h, una de dos, o hasta llegar a 1 en este caso, o hasta el número más cercano a 1 sin que se pase. ¿Okay? Pero, como otra vez, bueno, este nivel programado es hacer esta fórmula. ¿Okay?
vean que es exactamente esta que está por aquí. Es casi que copiar lo mismo. En realidad lo que hay que tener cuidado es en esto que uno mete aquí para meter bien los valores y en lo otro es en el valor de n para que no haya, para no agarrar índices que no son. ¿Okay? Nada más es el único cuidado que hay que tener ahí en esa parte. Y ron ejecuta 3, pues la verdad es que es exactamente lo mismo, nada más que con k igual a 3, o sea, es esta fórmula. ¿Okay? Y vean que la digitamos técnicamente igual, es f evaluado en estas cosas que están ahí y listo. Importante era generar el h y el y, que es el vector a donde se van guardando las cosas. Y el vector de los t's. Yo devuelvo en esta función el t y el y. Para que se vea así, más o menos bonito. Que la aproximación en t igual 0 es esto y así sucesivamente. También así queda un poco más fácil para tomar estos valores, meterlos en una función y tal vez hacer una interpolación o algo por el estilo. Creo que nuestra función de interpolación necesita un vector de x y un vector de y. En este caso serían estos dos que está devolviendo esta función. Y con eso podría calcular una aproximación de la función que resuelve la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces vamos bien enrumbados, digámoslo así. Eso es más o menos lo de ron ejecuta. ¿Okay? Como les digo, son puras formulitas. Profe, Por ahí, ¿sí? si uno quisiera conocer como, por ejemplo, el K1, el K2 y el K3 para cada Y que va obteniendo, si uno le quita ahí el punto y coma, se lo va tirando para cada Y, o cómo se lo tira, o no se lo tira. Ok, ¿usted quiere ir viéndolos? Sí, digamos, si uno quisiera, no sé, por ejemplo, una pregunta que le hagan a uno cuál es un K, y uno quisiera verlo, no sé si se lo tira. ¿Qué se me hizo? Ah, pero es que este era el de ron ejecuta 3. Ah, toque. Ron ejecuta 4. Sí, ahí le va tirando cada uno. Nada más lo que uno debería, o sea, si usted quiere ver exactamente en qué iteración, nada más recuerde que aquí tiene que tener un poco de cuidado porque la iteración, por ejemplo, aquí en k igual 0 sería el k igual a 1, ¿verdad? Entonces podría poner, no sé, k menos 1 para tener una idea de qué es lo que pasa. Entonces, en la iteración 0, el primer K1 da 2, el segundo el K2 da esto, el K3 esto, el K4 esto, para el 1 da esto. Sí, ahí va dando cada uno de ellos. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Listo. Nada más tiene que hacerle ahí como las modificaciones con cuidado. Muy bien. Sí, eso está, Tuanis, para las preguntas de respuesta breve, ¿verdad? Sí, ahí para que nos meta un par así. Sí, sí. También este ejemplo lo podemos correr aquí. En este caso nos dicen que utilicemos ron ejecuta 2. Vamos a utilizar ron ejecuta 2 para este. Vean que ya vamos a usarlo exactamente en el problema de valores iniciales. Y es este que está por acá. Esta la voy a llamar. En este caso n es igual a 4 por lo siguiente. Recuerden que n es la cantidad de puntos. Y el n es igual a 4 para generar este h que está por acá. ¿Está bien? O el h es 0.5 y uno hace el despeje sin mucho problema. Nada más habría que hacer el despeje de 2 menos 1 entre n igual 0.5, que es un medio. Y pues nada, ¿qué se me hizo? A ver si lo estoy estropeando o no. Ah, no, era 0. 0, ¿verdad? Y le queda un cuarto al final. Bueno, 1 entre n igual a un cuarto y el n es igual a 4. Ok. Vamos a correrlo entonces. Este ron ejecuta 2. Profe, pero es que en ese problema el enunciado dice que el H es 0,25, era un error, yo creo.
escuché. Déjame ver. Ah, sí, ¿verdad? Para ver si no fue que yo lo eché a Sí, perder. más atrás lo dicen, eso en la presentación, cuando ponen el... Sí, 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 sí. No, bueno, al final lo tiré así. Lo agarré de tal forma que me generara esto. Y ¿qué se me hizo? A ver. Ujú. Sí, sí, ya me acordé. Eh, por eso no me da los mismos. A ver. H igual Sí, 0. en la misma diapositiva, como 2 diapositivas atrás, dice H 0,25. Sí, sí. Ok, bueno, pero sería entonces nada más cambiar el N ahí. Nos dan cosas similares. Ese es el Ronjicuta 2. Ok. En este caso lo llegué hasta 2 también. Ujú. Ok. Muy bien. Ok. Ahora sí, vamos a la otra cosa de Adam Bashford. Ok. Que en resumidas cuentas, después de todo el drama que se hace aquí, todo este asunto que uno se puede confundir mucho al principio a la hora de leer, si uno se tira directamente a las fórmulas, esto es cómo llegar a esas fórmulas, pero al final de cuentas todo esto da Bashford de 2 pasos, 3 pasos y demás. Técnicamente nos dan cierta cantidad de valores iniciales o esos valores iniciales los debemos encontrar con el método de Runge-Kutta, por ejemplo, y luego tenemos una fórmula para los pasos siguientes que viene dado por estas formulitas que están por acá. ¿Okay? A nivel programado, pues es simple y sencillamente programar estas cosas. Vamos a verlo. Okay. Entonces, el Adam Bashford para 2 pasos, otra vez, lo del H lo voy a manejar igual. Okay, y lo del T. Pero el Y, vean que necesitamos 2 valores iniciales, Y0 y Y1. Okay. ¿De dónde salen? Bueno, o los encontramos con Runge-Kutta o los tenemos a mano, una de dos. En este caso, yo en el programa no llamé a Runge-Kutta, nada más dije, bueno, meta esos valores iniciales. ¿De dónde los saque usted? Eso ya no es problema de este programa. ¿Ok? Pero se pudo haber hecho. Por ejemplo, se pudo haber metido aquí como que Y1 fuera cierta cosa ahí como el vector, la posición 2 del vector en aplicando el método de Runge-Kutta, digamos, el Y2. Pero bueno, no lo hice de esa forma, nada más dije, agarre y meta estos dos, no se complique mucho la existencia. En este caso el Y cambia, porque ahora el vector de Y ya tiene tanto el Y0 como el Y1, entonces sería, por así decirlo, el inicial. Aparte, ya no voy a preocuparme por la primera iteración. Entonces empiezo desde k igual 2 en adelante. ¿Okay? ¿Por qué desde k igual 2 y no desde k igual a 1? Porque si pongo k igual 1 aquí, me da 1 menos 1 que es 0 y t0 no está definido porque los vectores en MATLAB empiezan en 1. ¿Ok? Entonces, pues la cosa está bien. Y es solo poner esa formulita, recordando, vamos acá, recordemos lo siguiente. Aquí es YK, H medios, aquí está el H medios, por 3 por F sub K. F sub K era mi función evaluada en TK y YK. Menos F de K menos 1. F de K menos 1 es F de TK menos 1, YK menos 1. O sea, todos estos que están por aquí, por ejemplo, este F de TK menos 2 sería F de TK menos 2, YK menos 2. ¿Okay? Es una simple y llana evaluación. Y es una simple... Sí. ¿Sí? No, nada más una preguntilla. Lo que usted dijo antes, lo del K, creo que en el de Longitud era que lo tenía, ¿verdad? Que empezaba en K igual 2. No, es el de Adam Bashford. Aquí Ah, empezamos ok, en K igual ya, 2. ya. En Ronge-Kutta sí Es, estábamos desde 1 porque ajá. solo teníamos un valor inicial. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahí sí y aquí no? Ok. Vamos para acá.
En Rongecuta resolvemos problemas de esta forma. Tenemos la ecuación diferencial y un solo valor inicial. Entonces, aquí, digamos, puede que le haga falta carne, pero en realidad uno tiene un Y0 dado. Y0 igual, no sé, lo que sea, Y0, lo que quiera. ¿Okay? Entonces, aparte de que tiene un valor inicial, tiene estas fórmulas para encontrar todos los demás. En el método de Adam-Bashford y el Adam-Molto, no sé cómo se llama, ya no tenemos un valor inicial, sino que tenemos varios. Eso va a depender, ¿ve? Entonces aquí ya no solo tenemos un valor inicial, tenemos dos valores iniciales dados. Por ejemplo, no sé, Y0 igual 0 y, perdón, Y sub 0. Es el primero. Y sub 0 igual 0 y Y sub 1 igual 2. No sé. ¿Sí? Entonces usted tiene estos dos valores dados. Vea que esta fórmula depende de los dos Y's anteriores. En este caso, por ejemplo, si queremos calcular Y2 sería Y1 más H medios, perdón, H medios de 3F de T1 Y1, pero menos F de T0 Y0. Okay. Entonces vea que depende de dos valores iniciales. Okay. Esos uno los averigua con Rongecuta, por ejemplo, con Euler o con algunos de los métodos que teníamos para un problema que solo necesitábamos un valor inicial. Por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación diferencial y dice aplique Adam-Bashford de 3 pasos. El problema aquí es que solo nos dan un punto, entonces hay que generar 2 puntos más para poder utilizar la fórmula de Adam-Bashford. Esos otros 3 puntos los averiguamos, por ejemplo, con Rongecuta. ¿Okay? Entonces te aplica el método de Rongecuta hasta T sub 2. Entonces ya tiene Y0, Y1 y Y2. Para averiguar las siguientes aproximaciones, ahí sí utiliza el método de Adam-Bashford, que es lo siguiente. Entonces, para encontrar Y1, que lo necesitamos para aplicar a Adam-Bashford, aplicamos Rongecuta 3. Para Y2 también. Entonces tenemos este esquema, tenemos los valores de T, tenemos Y0, Y1, Y2, porque tenemos 3 valores iniciales. Y ahora sí aplicamos la fórmula de Adam-Bashford, que depende tanto de... depende de Y2. Y para Y2 necesitamos este valor. Okay. Entonces, se necesitan más valores iniciales. ¿Cómo encontrarlos? Con algunos de los métodos que tenemos. Puede ser Rongecuta, puede ser Euler. Pero bueno, disculpe, o sea, yo sí entiendo cómo, o sea, entiendo eso, lo que me enreda es por qué, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el K, digamos? Con el K en sí, ¿Qué tiene que ver eso con? con empezar en K igual 2. Lo siguiente, vean. Aquí tengo dos valores iniciales. Este sería Y1 y este sería Y2. Bueno, en posición. Y sub 1 y Y sub 2. En posición de índices, ¿verdad? Este Y0 sería Y1 en la posición del índice de este valor de Y. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo esta fórmula en 1? Desde K igual a 1. Aquí tendría Y2, que Y2 en realidad ya lo tengo, es este que está aquí. Ahí no debería ingresar. Ya lo tiene. ¿Ok? O bueno, podemos verlo con los índices comunes y silvestres. Bueno, es que aquí lo malo es que puse Y0 y Y1. Podría haber puesto Y1 y Y2. Lo malo es que no coincidía con la presentación. El problema es que si usted pone aquí Y2 e intenta encontrarlo, teniéndolo ya, okay, aquí ya lo tenemos. Cuando usted viene e ingresa aquí, K igual 2, le queda 2 menos, perdón, cuando ingresa K igual a 1, aquí queda Y2, aquí queda Y1, aquí H medios más, perdón, H medios de... Sí, 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 sí. Sí, no, ya me cayó el 8. Sí, Ya aquí me vi quedaría sí, se le haría 0 y... 0 y se cae el programa.
Ok. Vale. Ese es el problema. Aparte, es como poner aquí n más 1, por ejemplo. Pondría y de k más 2 y todo esto también se me sale del vector que tengo. Es por eso. Y eso en Adam Bashford de 2 puntos. Cuando es de 3, vea que tenemos los 3 primeros. Entonces vamos a empezar desde k igual 3 otra vez, porque en las fórmulas tenemos k menos 1 y k menos 2. Y estos índices de acá no se me pueden hacer 0, porque si se me hacen 0, se me eschocha más. Okay. Ese es el punto. Si fuera, por ejemplo, Adam Bashford 4, habría que empezar en 4 y agarrar el vector y con los primeros valores. Okay. Muy bien. Ok, entonces, como les digo, estas formulitas es solo de ponerlas. Esta parte, la de Adam Bashford común y silvestre, estas sí son formulitas, así, técnicamente uno las escupe ahí en MATLAB y corre la cosa y todo funciona a tope. En Adam Moulton el problema es que son implícitas. Okay, vean que dependen de YK más 1. Entonces estas no las podemos programar. Lo que sí podríamos hacer es hacer un predictor corrector, que es lo que decía la última parte, que en vez de calcular un YK, calculamos un YK más 1 techo. Okay. Por ejemplo, con el Adam Bashford explícito. Y ese es el que tomamos en el método implícito para cambiar YK más 1, perdón, por ese YK techo. Okay. Este no lo programé, eso se los voy a encomendar a ustedes. Igual los otros, el método de Adam Bashford 4. Este también ustedes lo pueden programar. Es bastante sencillo. Ahí se pueden guiar con los que yo ya les hice en MATLAB. Y estos los pueden hacer con cierto predictor corrector. ¿Okay? Y les queda así como ejercicios como práctica para el examen. Entonces, por ejemplo, podrían agarrar el método de que, por ejemplo, si es Adam Bashford con 4 puntos. ¿Okay? Entonces, calcula los 4 primeros con Rongecuta 3 o 2 o lo que usted quiera. Y luego con Adam Bashford calcula el YK más 1, que sería el Y4, por ejemplo, el Y5, correcto. Aquí este es de 4 pasos. Entonces necesitamos 4 valores. Tendría que haber un Y4 por acá. Aquí calcula Y5, techo. Y con ese Y5 techo, entonces lo mete aquí en forma implícita para calcular el verdadero Y5, pero con Adam Moulton. ¿Okay? Entonces eso se los dejo como ejercicio. Aparte no tenemos ya mucho que hacer, ya vimos, gracias al Señor, toda la materia del curso. Eso está genial. Nos quedan, creo que 2 semanas para el examen, ¿verdad? Bueno, este sábado en 8 es, creo. No me acuerdo. Pero, Sí, bro. ok. Entonces, bueno, eso se los voy a encomendar para que lo tengan ahí, para que lo hagan como práctica programada. Se pueden hacer como combinaciones de los métodos y así. ¿Okay? Es bueno programar integrales dobles y triples también, para que le echen números por ahí. Creo que por ahí en las prácticas vienen algunos de ese tipo de ejercicios. Ok. Y pues nada, en realidad la parte